Yo llegué en Honduras el 12 de enero de 1980. 12 de enero, es decir, en la fiesta de Margarita Bourgeois. Yo había escogido esa fecha. Yo estaba en la escuela de idioma en México y yo decidí de venir. Yo había más o menos terminado mi curso, entonces 12 de enero. Era bonito, bonito. Cuando llegué con el avión, yo estaba maravillada. Era como una gran cubeta y todo. Y el sol, ay, era bonito, bonito. Entonces yo tenía 40 años, ya yo venía toda nueva, no conocía nada de Honduras. Entonces yo busqué al principio para ver dónde yo podía trabajar. Cada hermana tenía su lugar, su parroquia y estaba bien instalada. Entonces yo quería el lugar el más pobre que se podía. Yo estaba ya decidida, yo quiero un lugar pobre. Entonces me indicaron unas parroquias, me llevaron aquí y allá. Y al final yo trabajé en una parroquia de la capital de Tegucigalpa, en la montaña. La capital es como en el fondo de una montaña y todos los lugares, barrios pobres eran alrededor. Entonces yo trabajé en la montaña, en un lugar pobre que se llamaba El Manchén y 21 de octubre. Eran dos lugares que formaban una parroquia. Entonces yo empecé como en marzo, el tiempo de la Semana Santa, en esa parroquia con un padre que es hondureño que se llama Ramón Munguía, que todo el mundo llamaba el Padre Moncho. Entonces yo trabajé allá 16 años seguidos, nunca cambié de lugar. Pero cuando llegué al principio, una pequeña iglesia pobrecita, y como una cabaña a la par de madera, de planchas. Entonces, está bien, era lo que quería y está bien. Entonces, al principio yo vivía en la comunidad donde estaban las hermanas, que se llamaba Altamira, que era del otro lado de la capital, y tomaba el bus y yo iba del otro lado a trabajar todos los días. En ese tiempo, primero las hermanas nunca habían trabajado en ese sector y yo no hablaba mucho español, yo trataba de empezar a hablar, pero no hablaba mucho. Pero en ese sector, digamos que en pastoral, todo era por hacer. Hacía poco que habían tomado 2 puntos de 2 parroquias y habían hecho una sola. Y no había casi nada, era grande. La 21 era como a 8 kilómetros de donde, en el Manchén. Entonces eran los 2 lugares donde iba a trabajar. Y muy, muy, muy pobre en ese tiempo, en ese sector. Y cerca de esa pequeña iglesia, lo que había enfrente era un basurero. Un basurero. Era sucio, un basurero. Entonces estaba bien, es lo que quería, entonces empecé. El padre no vivía allá porque no había casa coral, vivía en el seminario mayor, y decía, yo no sé, hermana, por dónde empezar. Acababa de llegar, no sé qué hacer aquí, no sé por dónde empezar. Bueno, vamos a ver. Entonces, poco a poco, lo que hicimos es organizar una parroquia. Y siempre en doble. A la 21 era una cosa, el Manchén era otra cosa. Entonces, organizamos consejos de pastoral, uno a la 21 en el Manchén, grupos juveniles, celebradores de la palabra, catequistas, todos grupos que no existían en ese tiempo. Entonces, en poco tiempo
la iglesia del Manchen se llenó de... Había, no era nuevo, hubo antes un poco de trabajo con los laicos y una hermana de yo no sé qué comunidad que había pasado un tiempo ahí. Entonces, ya se empezó así, yo estaba sola allá. Con el tiempo, una vino a pasar unos meses conmigo y después yo pedí a la congregación, a mi comunidad, si yo no podía vivir allá, en vez de moverme cada día a través de la capital. Entonces empecé a vivir allá un año. Después seminaristas dijeron, nos gustaría ayudarla en su parroquia. Entonces ya vinieron y ayudaron mucho. Después ya la congregación decidió de hacer de ese lugar el lugar del postulantado, de recibir las muchachas allá en ese lugar. Entonces, como era solamente una cabaña de madera, cambiaron e hicieron una pequeña construcción sencilla de cuartitos, una cocina y unas cosas que nos podía servir, y un dormitorio para las muchachas. Entonces, en 82 empezó el noviciado, Suzanne Duchesne era la responsable, y empezaron a venir unas jovencitas de 20 años. Yo no era responsable del postulantado, yo seguía trabajando al nivel de toda la parroquia, pero se hacía ese trabajo y ellas, las jovencitas, se implicaban también en la pastoral. No duró mucho porque construyeron otras grandes casas más adaptadas a la situación de postulantado y noviciado. Entonces, después de, yo no sé si es 2 o 3 años, se fueron en otro lugar y yo seguí siempre. Y ya nos formamos una comunidad de 4 que estaba allá. Y hemos trabajado cada quien en su sector. La parroquia decían que había como 55,000 habitantes en esa parroquia y muchos sectores. Lo que yo veía que se necesitaba era lugares en cada sector para que la gente, los celebradores, los catequistas, los jóvenes podían vivir cosas, reuniones y todo. Entonces me metí en eso y yo me hice experta en construcción. Hicimos 5 lugares como capillitas, como centro que servía para todo, para catequesis, para reunión de todo tipo, y también cuando el padre iba, entonces para celebrar la misa. Hicimos también un gran salón frente a la parte de la iglesia, y ese salón sirvió para el curso y todo. Entonces, necesitábamos espacio para trabajar porque los grupos se multiplicaban. Entonces decidimos hacer un gran salón parroquial a la par de la iglesia y donde vivíamos, y efectivamente era basurero allá. Y yo me acuerdo que sacamos 34 camionadas de basura y todavía había. Entonces yo dije, basta, vamos a construir encima, punto. Entonces construimos ese salón. Cuando vino el obispo y dije, hermana, ¿de dónde tanta casa donde no había lugar? Sí, monseñor, había lugar, había un bonito basurero que hemos transformado en terreno para construir, y se reía el obispo. Todavía está, todavía sirve a la parroquia en esos años y todo. Entonces, construimos locales, armamos grupos, y yo era, en el punto social, yo veía que era muy pobre. Entonces dimos cursos a gente
curso de cocina, de costura, de electricidad en nuestro salón, el nuevo salón. Y con Cáritas yo ayudé al principio a repartir leche en polvo, que Canadá mandaba por bolsas, bolsones que había. Entonces eso duró un tiempo y después de un tiempo dijeron Canadá no quiere mandar más porque son los militares que lo agarran y lo guardan para sus propias familias. Bueno, pero así se desarrolló mucho esos sectores y tuvimos que reconstruir los techos de las dos iglesias, hacer una casa coral en el lugar de la 21 y el padre que vivía en el seminario vino a vivir en la parroquia, era más normal. Entonces ya, y yo me recordaba que cuando llegué el único mueble que había en las dos iglesias era un pequeño escritorio con una silla. No había nada más, nada más. Entonces hemos organizado para amueblar las dos iglesias, los dos salones. Bueno, hubo mucho trabajo en eso. Y en el punto social, digamos, como estamos en la montaña, había diferentes niveles, había de cada lado dos entradas para carros que venían hasta nuestra iglesia, pero la gente que estaba en la falda de la montaña tenía que bajar entre piedras y todo. Entonces yo dije, un momentito, vamos a arreglar las cosas. Entonces con un organismo local de la ciudad, entonces hicimos gradas de cementos entre diferentes niveles. Eso para las mujeres y todo, entonces permitía ir de un lado a otro sin matarse con sus pequeñas cosas de hule para caminar, no era muy seguro. Pero la gente amable, esa gente allá, una gente sencilla, pobre, pero tan abierta, tan amable, era un placer de trabajar con ellas. Rápido se metieron ellos mismos en el trabajo de pastoral, en el canto, en las celebraciones, todo era una gente magnífica. Fue un placer para mí de trabajar durante 16 años allá, porque siempre, era tiempo, tengo que decir que la gente muy amable, pero el país era un tiempo de guerra entre Salvador, Guatemala, Nicaragua, que es alrededor de Honduras, pero Honduras servía para los militares y los americanos en medio de Honduras hicieron una base militar americana inmensa, Palmerola, donde está ahorita el aeropuerto, y ellos con sus tanques y todo les veíamos pasar en el país y había enormemente de vigilancia sobre todo, y los que trabajaban en lugares pobres y para ir con los pobres eran más vigilados todavía. Entonces nos decían una vez, ustedes son en la lista del G2. G2 era la parte la más enfocada del ejército sobre la gente. Y también había presos políticos, todavía por la guerra. Entonces fuimos muchas veces a visitar los presos políticos en Tegucigalpa, porque eran muchas veces los celebradores de la palabra, los catequistas y gente del pueblo conocido. Entonces fuimos a visitar los celebradores. Entonces les llevamos libros, ropa, y platicamos con ellos, hasta las novicias que fueron allá y jugaban naipes con ellos. Entonces fuimos muchas veces y colaboramos cuando salieron y todo. Hemos trabajado también en ese sentido para liberar los presos políticos.
había tensión. La tensión no venía de la gente normal, la gente buena, pero había tensión en el país por la guerra. En la iglesia tenía solamente una puerta adelante, una puerta. Yo decía siempre, bastaría de un militar en la puerta y no podemos salir, somos como ratones encerrados. Y los militares, podemos decir, cazaban a los jóvenes para agarrarles y ponerles en el ejército. Entonces y como había muchos jóvenes en nuestra iglesia, yo temblaba siempre por miedo que los militares vinieran en nuestra iglesia para agarrar jóvenes. Entonces, con el tiempo éramos bien organizados. Dos iglesias que fueron dos tipos de grupos cada lado y la gente crecía. Los barrios crecían mucho, pero la gente crecía, la participación en la liturgia, de la catequesis, era realmente interesante. Porque había mucho que hacer, yo sentía que quizás yo tenía unas posibilidades para hacerlo, y como yo tengo una cierta facilidad para el contacto con la gente, entonces la gente respondía y era muy interesante. Siempre del punto social, había donde toda la parroquia era pobre, pero había sectores nuevos siempre más pobres y más pobres, porque acababan, era como invadían terrenos. Era la moda en ese tiempo. Un grupo de gente se organizaban, iban a buscar otra gente y invadían terrenos y ocupaban un lugar y se hacían cabañas y después se hacían casas y no se movían de allá. Después les vendíamos el terreno y se quedaban allá. Entonces había un lugar más pobre y lo que llama ATD Tiers-Monde, no me acuerdo bien de las letras, pero había un organismo que hacía eso en la ciudad de la biblioteca de la calle. Y me interesé y con jóvenes decía, vamos a hacer eso. Entonces teníamos que buscar libros. Los niños muchas veces chiquitos ni van a la escuela, dicen que no leen, pero unos más grandes leen. Entonces veníamos con bolsones de libros y como decía el padre que empezó ese organismo, decía, los libros si es para los pobres hay que buscar los más bonitos. Entonces muchas veces yo traía de aquí libros para allá, eran francés, pero ¿qué les importaba a los niñitos? Con tal había imágenes que ver, y podíamos contarles la historia. Entonces, muchas veces iba con un joven, íbamos con un bolsón de libros y caminamos, era más alto todavía que donde estábamos, éramos alto comparativamente a la ciudad, pero era más alto todavía. Y era caliente, caliente. Entonces íbamos con un plástico y poníamos eso en la calle, pequeña calle de tierra. Y invitamos a los niños, pero los niños, cuando nos veía abajo de la calle, ¡ay, viene la hermana, y venían todos. Y no empezábamos con los libros, empezábamos con juegos, con pintar. A eso les gustaba un cartón, una hoja con un dibujo y yo venía con un bolsón de crayón, de lápices de color y poníamos la bolsa en medio y los niños ya decían, van a buscar un lápiz.
porque si no ponen eso y los demás no tienen, se levantaban y iban a buscar un lápiz, se levantaban y iban a cambiar el lápiz y así pasábamos un tiempo y al final terminábamos con los libros. Entonces, todo el mundo se tomaba un libro, hasta los chiquitos, al menos para mirar los más grandes, a veces contaba a los pequeños y así para acostumbrarles, aunque sería manipular un libro, ver qué es un libro, cómo es hecho un libro, qué es bonito un libro, que es agradable, entonces era una manera de abrirles a lo intelectual, a lo visual, y teníamos bonitas cosas. Eran cuentitos porque no teníamos mucho tiempo. Por todo me quedaba allá hora y 15 y todo. Y era bonito. Me acuerdo un chiquitín que tenía su olla de masa de maíz. Había ido al molino para moler el maíz. Entonces venía con su pequeña ollita, pero quería venir a pintar. Entonces vino y se sentó y puso la ollita a la par y estaba sentado en el piso. Pero cuando iba a buscar su libro, tomaba su ollita porque tenía miedo que los demás iban a comer su masa de maíz. Entonces tomaba su ollita, caminaba, iba a buscar su lápiz, ponía su ollita, después quería otro lápiz. Ay, cosas así, uno no puede olvidar, era chiquitín, era pues pequeñito. Entonces, es un montón de experiencias así, eso es una cosa, pero cuántas experiencias hicimos allá con niños, con grandes, visitar a los enfermos. Yo atendía a mujeres que estaban muriéndose. Una vez vinieron a buscar, hermana, hay una señora que se va a morir, no habla, no entiende, pero nos gusta. Yo fui, hablé con la doña y todo, y estaba así. Entonces yo dije, vamos a rezar un poquito, la vi que hacía eso, desde que oía. La gente decía, no oye, no. Y se puso las manos así y se murió. Después, una vez era el día de Navidad, que alguien llegó, hermana, ¿podría venir? Una señora se está muriendo, ya voy. Entonces yo llevé el Santísimo en una custodia, llevé el Santísimo. Y llegué, había gente en la casa, sabía que estaba al punto de morir, había la casitas de madera, estaban llenas. Y había la señora, entonces empecé a hablar con ella, yo veía que no podía comulgar porque estaba muriéndose. Entonces yo dije, voy a poner el Señor solamente en sus manos y ya vamos. Bueno, yo hablé. Y de repente se dio vuelta con bonitos ojos y un poquito de sonrisa y me miró y se murió así el día de Navidad. Entonces había diferentes cosas, había anécdotas grandes y sí, había tiempo para hacerlo, pero no podemos hacer tanto. Pero fue un tiempo de riqueza, a todo punto de vista. Entonces, les deseo una bonita fiesta de aniversario. Es bonito, 60 años, es un buen tiempo. Y ahorita las compañeras que se quedan y que viven y que empezaron unas en el Manchén, que ahorita tienen la comunidad latina en sus manos, y la gente, yo les deseo, yo sé cómo son magníficas, yo les encontré, yo hablé con ustedes, son una región que es bonita, que es realmente llena de vida, de inteligencia, de creatividad. Entonces siguen así, siguen. Eso les ayuda y ayuda a la gente. Y nosotras atrás
ahorita porque somos viejas, atrás rezamos por ustedes, estamos con ustedes en el pensamiento, con el corazón y todo, y les deseamos que vivan de ese espíritu de Margarita Bourgeois y de la Virgencita que es nuestra superiora. Amén.